Amigos ganaderos, buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Óscar Cubillos, quien nos acompaña por parte de Fedegan Fondo Nacional del Ganado, en este nuevo espacio que queremos compartir con ustedes, teniendo en cuenta la situación que se viene presentando con el sector ganadero. 2025 terminó siendo un año con un resultado satisfactorio y para muchos ganaderos el 2026 empezó con una incertidumbre, dado el aumento en el salario mínimo y por otro lado el aumento que hace poco fijó el ministerio para los productores de leche con un poco más del 1%, 1.3% específicamente. Esto ha hecho que muchos productores estén evaluando hoy el negocio ganadero y para eso queremos apoyarnos con un especialista en el tema, el doctor Óscar Cubillos. Es la persona que maneja los indicadores en Fedegan a nivel nacional. Y para eso queremos aprovechar su presencia. Doctor Óscar, buenas tardes y muchas gracias por permitirnos compartir en este espacio. Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación, por el aprovechamiento del paso por aquí, por el Valle del Cauca. Muchas gracias. Bueno, para entrar en materia, quiero hacerle una pregunta directa, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar con respecto al salario mínimo y por otro lado, el aumento que se dio a los productores de leche. Hay otros productores que tienen un análisis un poco diferente y le suman otras variables a este análisis y consideran que ese aumento en el salario mínimo es un poco más del ese 23% que fijó el gobierno. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya están cuantificando las horas laborales que, como bien sabemos, se vienen disminuyendo y este año vamos a tener otra disminución. Esto para muchos productores termina siendo un aumento que está cerca del 28%. Quiero preguntarle, doctor Óscar, ¿cómo ve este panorama y qué tanto está afectando en su análisis al sector productivo en este momento? Bueno, el tema del salario mínimo es un aumento que pocos esperábamos que fuera de ese tenor, de ese calibre, 23%. En el máximo de los casos esperaba por ahí un 14%, pero bueno, terminó siendo de esa manera. Y claro, sin duda, no es solamente el 23% de lo que es la mano de obra. Ahora, la mano de obra ya por sí pesa de manera importante sobre los costos de producción. La mano de obra en un sistema de lechería puede estar al menos en un 40% en el peso del costo total, en al menos un 40%. Y si a eso le empezamos a sumar que sobre el salario mínimo se agregan otros incrementos, servicios públicos, todo el tema de transporte y peajes, todo el tema de ciertos rubros de administración, termina siendo, claro, superior a ese 23%. Muy elevado, que termina generando un elevadísimo costo para producir no solamente leche, sino cualquier producto dentro del sector agropecuario. ¿Sí? Acá en el Valle del Cauca todo el tema de caña se verá o estará siendo muy afectado por el tema de este incremento. Claro, allí entonces pues hay que empezar a evaluar estrategias que puedan hacer que ese 23% se pueda reducir de una u otra manera en otros rubros que son los que forman costos. El tema de impuesto predial, sumémosle también que aunque no tiene que ver precisamente con ese 23%, se generó ahí ¿cómo decirlo? Como una mala aplicación de ese artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, en donde casi a la brava hay que ajustar como de lugar el tema de la actualización casi de forma obligatoria. Casi de forma obligatoria, y eso genera un sobrecosto inmenso. Entonces, acá efectivamente la tasa efectiva de lo que puede ser la subida del costo de producción en el 2026 definitivamente está por encima del 30%. Ya, es un panorama un poco complejo. Creo que teniendo en cuenta que fueron muchas variables las que sumaron en un momento coyuntural, eso pues, es lo que a muchos productores justamente tiene, digamos, haciendo algunos cálculos y de alguna manera sacando costos de producción y determinando la viabilidad de continuar con su sistema. Claro, no es sencillo generar rentabilidad. El sector lechero mucho se queda porque pues, el tema de leche tiene algunas ventajas de flujo de caja frente a otros sistemas agropecuarios. ¿Cuál? Pues la leche
termina generando ingresos quincenalmente. ¿Sí? Sí, así es. Pero muchas veces el flujo de caja es lo que opaca los cálculos de rentabilidad. Entonces, no, me quedo en leche porque estoy recibiendo, pero estoy recibiendo utilidades o estoy recibiendo pérdidas. ¿Sí? De allí la importancia, por ejemplo, de poder lograr siempre el manejo impecable del tema lechero, del registro de costos de producción. Registrar todo, así sea en un Excel sencillo, pero meterle siempre el análisis a lo que estoy gastando y a lo que estoy recibiendo, a ver si realmente estoy generando rendimientos o me estoy imaginando que estoy generando rendimientos. Aprovechando el tema, es un llamado para los ganaderos para que puedan hacer sin duda ese ejercicio. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando del tema, seguramente hay otra variable que le puede estar sumando. Y aquí viene mi siguiente pregunta. El 2025 estábamos muy atentos a lo que iba a pasar en 2026 por el cero arancel a las importaciones de leche. ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué tanta leche ha entrado y qué tanto está influenciando al fin el negocio para los productores de leche? Bueno, aquí el tema no necesariamente se puede circunscribir a lo que pase en el 26 por no tener arancel frente a lo que pasó en el 25, sino que el problema ya venía de vieja data. ¿Desde cuándo? Desde 2012, que fue cuando empezaron desde que se firmó. Desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Ahí ya empezó el desajuste. En el 2011, antes de entrar ya en vigencia por los tratados de libre comercio, Colombia importaba al año unas 9.000, 10.000, 11.000 toneladas de leche en polvo y derivados, que era pues una cifra realmente baja, frente a un escenario en donde el arancel para leche en polvo que se importara era de 98%. O sea, si una tonelada costaba $1.000, comprarla, traerla, costaba $2.000. Entonces era una protección inmensa para el sector lechero. Obviamente, pues eso tampoco... Ser tan protegido, pues también termina generando unos elementos de no competitividad, porque estoy cómodo en una situación y no salgo a competir, entonces me quedo en ese escenario. ¿Sí? Seguramente fue lo que pasó también. Por supuesto, ahí hubo elementos de que la exagerada protección también puede generar estas situaciones. Pero de un escenario de 11.000 toneladas importadas en el año 2011, de 9.000 a 11.000, llegar a un escenario en el año 2025, en donde se importaron 77.000 toneladas, pues ese escenario fue gradualmente llegando, tal cual como estaban los contingentes creciendo año a año, tal cual como estaba el sobrearancel creciendo año a año, pues eso nos iba impactando. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 26 pues no vamos a tener un impacto de que pasamos de 77.000 toneladas importadas a que pasemos a 200.000 toneladas importadas. No, pero en el largo plazo sí se va a ir sintiendo que cada vez importa más, que es lo que hemos venido sintiendo pues desde que empezó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en mayo del 2012. Entonces, esa situación comparativa de todo el horizonte de tiempo sí genera preguntas que deben realizarse. ¿De verdad estamos trayendo tanta leche? ¿Tanta leche para qué? Si justamente estamos hablando de que en el 2025 Colombia produjo más de 8.400 millones de litros de leche. ¿Para qué traer más leche? Es la pregunta. Es la pregunta. Y una pregunta muy especialmente para los industriales, que son los que en gran medida hacen utilizan esa leche. Claro. Entonces ahí la pregunta es si al país le ha faltado una estrategia de pulverización de leche. Es decir, no podemos desconocer la estacionalidad del sector lechero en Colombia, y que así como hay situaciones de sobreproducción de leche, también hay escenarios en donde hay escasez de leche. Entonces, en lugar de estar trayendo leche en polvo importada, que es lo que más importa, en lugar de estar pensando en traer más leche importada, ¿por qué no pensar en que en las épocas de alta producción de leche, esa leche se pulverice
en las zonas en donde se produce, ¿cierto? Se almacene, obviamente eso tiene unos costos, y se utiliza en las épocas de escasez de leche, para utilizar nuestra leche en polvo en las épocas de dificultad, en lugar de estar trayendo leche de Estados Unidos subsidiada con subvenciones que generan unos impactos muy negativos en el sector lechero colombiano. Son decisiones que dependen más del industrial propiamente. Yo creo que es parte de una política pública integral, como también debería haber una política pública integral en costos de producción, ¿sí? Nosotros, siendo un país medianamente petrolero, deberíamos estar produciendo un mayor nivel de fertilizantes, en lugar de estar dependiendo de precios internacionales, por ejemplo, ¿sí? Pero terminamos reduciendo la producción de petróleo. En el año 2012, 2011, Colombia alcanzó más o menos a producir 1 millón de barriles de petróleo. Hoy estamos en los 720.000, 730.000 barriles de petróleo. Deberíamos estar produciendo más petróleo, produciendo fertilizantes para uso doméstico, en lugar de estar marchitando la industria petrolera. Sí, pues ahí se van planteando las estrategias que se podrían tomar a futuro. Sí. Claro, entonces en el caso de leche, perdón, interrumpo ahí, Jorge, en el caso de leche en polvo también debería haber una política pública de pulverización de leche. Es decir, no sé si plantas públicas, pero por lo menos sí asociaciones público-privadas para pulverización de leche, alianzas público-privadas para la pulverización de leche sí deberían existir. Es decir, no sé, en el Caquetá. En los lugares donde más producción donde hay de más leche. Producción. Entonces, en el Caquetá debería haber una planta pulverizadora de leche en donde hubiese participación del gobierno nacional, de algo de la gobernación, también de entes privados, para pulverizar leche, transformarla en la región y desde el Caquetá abastecer a otras zonas en donde efectivamente no hay leche. Sería muy interesante. Sería muy bueno, pero al contrario, ¿qué pasó? La empresa que estaba lechera en Caquetá terminó yéndose para otro lado por problemas por dificultades en la cadena de valor. Sí, pues sin duda hay dificultades que se presentan en el proceso y no permite, pero sí se ven por lo menos algunas soluciones que desde el industrial y seguramente desde el gobierno central también se podrían plantear. Y allí me nace otra inquietud relacionada con esas sobreofertas, porque eso normalmente debería ir acompañado de unas campañas de consumo. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con algunas instituciones que tratan de promover esas campañas de consumo. Fedegan, por supuesto, que también ha tomado un papel importante allí y ha hecho lo mismo. ¿Qué tan efectivas están siendo hoy en día esas campañas de consumo? Lo que pasa es que ninguna campaña termina siendo efectiva si el precio que le llega al consumidor no es el adecuado, ¿sí? Entonces, fíjese, y también nos pasa en el tema de carne. Nos dicen, bueno, y las campañas de publicidad para publicitar el consumo de carne, el consumo de leche, bueno, ¿y ha bajado el precio? Señor industrial, ¿ha bajado el precio? Entonces, no le hemos podido bajar porque los costos, ok, bueno, entonces bajemos el precio. Fíjese, en el 2023, o más bien en el 2021, 22 y 23, el precio interno de la leche subió muchísimo. En el 21 subió 13%. En el 2022 el precio de la leche al consumidor, ¿no? Al consumidor, subió 34% en el 2022. En el 2023 subió de nuevo 13%, ¿sí? Con esas alzas sobre el precio al consumidor, pues, ¿qué pasó con el consumo? Se empezó a echar para abajo. Porque pues que me suban, si un litro me costaba 100 y me subió un 34% en el año 2022, un tercio, pues yo dejo de consumir un tercio. Entonces empezó a echar el consumo para atrás. Se fue. ¿Cuántos litros pudo disminuir ese consumo? Fueron más de 12 litros. Más de 12 litros en ese periodo 21-24. Entonces, cuando el consumo se echa para atrás,
porque los precios se elevan de esa manera, ninguna campaña de publicidad le resuelve el asunto. Muchos decían, por ejemplo, en pandemia, es que hay que incentivar el consumo de leche con más campañas. ¿Y cómo estaba el bolsillo? No estaba bien. Y sin embargo, el tema lechero en la pandemia demostró que a la gente en Colombia le gusta consumir leche. Porque junto a los productos de aseo, jabones, papel higiénico y leche líquida fueron de los productos que más se comercializaron o se guardaron pues en la época de la cuarentena. Sí, claro. A la gente le gusta tomar leche líquida en Colombia, sobre todo leche líquida. Entonces ninguna campaña con precios altos va a funcionar. Fíjense, en el 2025 el precio de la leche al consumidor no estuvo por encima, en todo el año no subió más del 3%. Y sin campañas de publicidad costosas, en donde el que termina ganando es el canal de televisión, el consumo de leche subió de manera importante. ¿Por qué? Porque el bolsillo en el 25, en donde ha subido el salario mínimo 9.5%, y el precio al consumidor no subió tanto, menos de 3%, sintió que le rendía la plática y consumió más leche. Tuvimos que hacer grandes campañas de 8.000, 10.000, 20.000 millones para que el canal de televisión ganara. No. Es ingreso, es precio el que le hacen el buen juego a que se consuma más leche en Colombia. Lo mismo pasa con carne. ¿Sí? Exactamente es el mismo escenario. Sí, nosotros desde Cogancevalle hemos tratado de también hacer nuestro aporte de granito de arena en el tema de la motivación al consumo, y lo que nos damos cuenta es eso, justamente lo que usted menciona, tener una pauta en un canal de televisión, cualquiera que sea, y si es en un horario premium, es demasiado costoso. Demasiado costoso. Lo hablábamos también con el presidente de ANALAC y nos mencionaba lo mismo. Y ahí es donde empieza a tener sobre la mesa la discusión, bueno, o invertimos ese dinero en otras campañas motivando unos programas que aumenten el consumo, o se lo invertimos a un canal de televisión que terminan quedándose, si así lo podemos decir, con el dinero y no sabemos qué efecto vaya a tener. El único ganador es el canal de televisión. Eso es lo que se ha visto. Es el único ganador, claro, porque son unas facturas inmensas. Más bien esos recursos, que es lo que hace Fedegan, FNG, esos recursos se utilizan para incentivar, o más bien para fomentar el consumo en estratos de ingreso bajo, que es, por supuesto, entrega de leche más barata, en poblaciones vulnerables y sobre todo en niños. ¿Por qué en niños? Porque el hábito de tomar leche, de comer quesito, todo el tema de derivados lácteos empieza siendo pequeño. Entonces, si se le empieza a generar un hábito de consumo desde pequeño en el tema lácteo, pues lo va a seguir teniendo. De pronto no durante toda su vida, pero sí por lo menos gran parte de su vida joven, ¿sí? Entonces resulta siendo más efectivo de esa manera que ponerle el dinero a un canal de televisión. Oscar, ¿usted cree que la comercialización informal, o sea, todo ese volumen de leche que está en canales informales, puede estar enmascarando un consumo interno? Siempre hemos tenido como, esa inquietud, porque claramente la comercialización en canales informales tiene un volumen bastante representativo, y hoy cuando se hablan de 148 litros per cápita, hay instituciones que hablan de un poco más, 10 litros más por lo que se comercializa en canales informales. ¿Qué considera usted que puede estar pasando? Sí, no, sin duda. Y ahí lo que pasa es que poder medir primero todo el tema de producción de todas las vacas lecheras que hay en Colombia y medirles si están produciendo lo que aparentemente están produciendo, y luego preguntarle al consumidor si está consumiendo lo que está consumiendo, pues es un escenario de un multiverso muy difícil, o sea, un escenario muy complejo de medir estadísticamente, pero en los estimados de producción, pues más o menos por eso hablamos de un consumo aparente, ¿sí? Ese consumo aparente más o menos puede estar en ese rango, ¿sí? Ahora, lo que hay que ver es que muchísimos elementos de lo que puede ser esa cifra
están inmersos en un consumo de leche que viene de orígenes informales, es leche cruda, ¿sí? Y es muy fácil de demostrar. Yo vivo en un pueblo cercano a Bogotá, de la sabana de Bogotá, de la capital del país, no en un municipio alejado por allá, en las lejanías de algún deputado de Bogotá. Y en donde todavía hay fincas lecheras. Y uno ve todavía a los vecinos haciendo fila para comprar leche en la finca lechera para tomarse la leche no cruda, hervida, ¿no? Hervida, la leche hervida. Y eso todavía pasa, eso ocurre. Incluso todos somos sujetos de consumir productos que se han fabricado con leche de un origen informal. Ejemplo, sale uno, no sé exactamente aquí los fines de semana o en Cali, cuáles son los pueblos en donde uno más sale, como a hacer el plan de almuerzo. Que hay varios municipios que tienen un plan turístico importante donde... Uno, por ejemplo... se puede visitar al Calima, en Guacarí, en Ginebra. Pongámosle Ginebra. Entonces sale uno a almorzar con la familia a Ginebra y entonces después del almuerzo, venga, comamos postrecito. Y entonces, ¿qué pide uno? Arroz con leche, para hacerla fácil. 3 leches, que arroz es con muy leche, común. para hacerla fácil. Y entonces la señora que hizo ese arroz con leche para vendérselo a personas de estrato 4, 5, 6, con buen poder adquisitivo, ese arrocito con leche de la señora que lo vende en su local, no fue a el supermercado, no sé cuál será el más prestigioso de la zona, pero no fue a comprar leche Alpina para hacer el arroz con leche. O no fue a Alquería para hacer ese arroz con leche. O no fue al de uno a comprar leche Colanta para hacer ese arroz con leche. No, esa leche de donde viene, esa leche con leche. Es de los cruderos. Exactamente. De un origen, digámoslo, informal, con el ánimo de poder crear ese producto y termina consumiéndose por personas de estrato 4, 5 y 6. Entonces, todo sin importar el nivel de ingreso, somos sujetos a consumir leche de origen informal. Entonces, evidentemente, en el tema de la medición de cuántas consumimos leche, cuando uno se come una chira, ahí hay algo de leche. Cuando se come en las panaderías, aquí el en las volumen, panaderías, los buñuelos, ahí hay algo de leche. El ajiaco, cremita de leche. Entonces, somos un país que dentro de su paladar, dentro de sus gustos, tiene incorporado muchísimos productos de leche. Lo que pasa es que muchas veces nos volvemos muy papistas, es decir, solamente voy a medir leche porque la leche decía leche Alpina o leche Algarra o leche Colanta. No, hay que medir todo lo que pueda tener un contenido de leche. Y entonces ahí sí el consumo termina siendo más elevado. Le cuento algo que pasó, creo que hace unos 3 años, aquí en el Valle del Cauca, donde el volumen de leche comercializada en lo que estamos hablando como informales llegó a ser tan representativo que empezaron a motivar un mayor precio al productor. Y fue justamente eso lo que hizo que muchos industriales tuvieran que igualar por lo menos lo que estaba pagando el que llamamos nosotros como informal, porque estaba fácilmente siendo 200 pesos por encima y los industriales estaban quedando sin leche. Eso fue un buen ejercicio que nos deja como algunos cuestionamientos y desde ese entonces hemos querido tener un poco más de información con respecto a la cantidad de leche que se comercializa en esos canales. Lo que usted dice es muy cierto. Aquí tenemos, de hecho, algunos asociados nuestros a la cooperativa que han tomado esa decisión de transformar y venden el yogur, venden el queso, venden algunos subproductos de muy buen proceso, pero ellos deciden tomar esa decisión de comercializar y de transformar una parte de su producción. Sí, y en definitiva, en la medida en que se consuma más, pues también el precio se ajusta más. Y pues es perfectamente razonable. Ahora, lo importante es, sí, o sea, cada región en Colombia tiene
unos paladares diferenciados en el tema de consumo de productos lácteos. Por ejemplo, Antioquia tiene queso antioqueño, el centro del país tiene queso campesino, está el queso Caquetá, en la costa el queso costeño, está el quesadillo, el arequipillo, hay una cantidad de productos, el queso piedra, el queso siete cueros, hay una cantidad de productos que no por el queso paipa, por ejemplo, que no porque no estén precisamente empaquetados bajo una marca, no es que no se esté consumiendo, sí se está consumiendo. Sí se está consumiendo. Ahí está. Hay una economía adicional que está generando allí ingresos o subsistencia para quienes están en esa economía. Pero el tema de la formalidad pues va más allá del tema de cómo se comercializa, va un tema de salud pública, un tema de salubridad, sí, un tema también de empresa, de competencia leal frente a las empresas que pagan impuestos, contribuciones, su cuota para fiscal. Hay un tema muchísimo más elevado sobre el tema, bueno, sobre el asunto. Quiero que hablemos un poquito, Oscar, de carne. 2025 terminó siendo un año bueno para los productores de carne, unos precios, digamos, motivantes para el negocio. En el Valle del Cauca, en algunas referencias, algunas categorías llegaron a rondar los 11.000 pesos el kilo en pie del animal desteto, y eso hizo que muchos productores de leche estuvieran considerando la posibilidad de cambiar de sistema productivo, de cambiar de lechería a carne. ¿Cómo está hoy en día el negocio para los productores de carne? Con todo el tema de importación, de exportación, con el precio justamente que está teniendo a nivel interno. ¿Qué tan motivante está haciendo la actividad para los productores de carne? Bueno, el tema de carne pues tiene unas alternativas interesantes por precisamente el tema de exportación, pero todo el asunto de consumo interno también ha venido mejorando. El 2025 la faena creció casi 7%, que es una cifra muy buena. Pero también creció la faena, hubo más consumo, y hubo más consumo porque hubo también incremento del salario mínimo en el 25, 9.5%. Entonces, hubo allí como un escenario importante que permitió se consumiera más, y al haber más consumo subió el sacrificio, pero también subieron los precios. Pero ese mayor consumo dinamizó el precio del novillo. Entonces siempre hay allí unos elementos importantes sobre la cadena de la carne, pero que son que se complementan con el tema de leche, pero que brindan una dinámica diferente. Es decir, el flujo de caja va a cambiar, por ejemplo. El tema lechero, yo espero recibir mi pago quincenalmente. Entonces eso brinda... Eso da confianza y da aire, sí, da posibilidad de, bueno, aquí estoy recibiendo y estoy da caja. El tema de carne no, hay que aguantar más. Y hay que aguantar de manera importante. ¿Sí? No hay que aguantar 15 días ni un mes, pero obviamente puede tener unos rendimientos muchísimo mejores. ¿Sí? Ahora, el 2024, con el tema de exportación, el primer semestre fue muy regular, el segundo semestre del 2024 fue muy bueno, el 25 fue bueno, pero todo el tema de tasa de cambio le ha pegado duro también afectó a la exportación. La tasa de cambio, y la tasa de cambio no depende pues del sector, es macroeconomía, es política económica. Y entonces ahí terminan confluyendo todo el tema de tasa de interés, todo el tema de oferta de dólares que pueden estar entrando, oferta de dólares por endeudamiento que puede estar entrando, mayor oferta de dólares por el precio del petróleo. Entonces, el barril del petróleo ha subido, ¿por qué? Por la guerra con Irán. Y al haber un precio mayor del barril, entran más dólares. Pero entonces ese precio hace que el precio del dólar se eche para abajo porque hay más oferta de dólares.
Y entonces esa tasa de cambio va para abajo, facilita la importación de insumos que se hacen más baratos, pero nos pega muy duro en la exportación, ¿sí? Entonces siempre es como tener una cobija y si la jalo para aquí, destapo allá, y si jalo para allá, destapo acá. Es difícil de saber qué es lo mejor. Claro, configurarlo no termina siendo tan sencillo. Pero, claro, si digamos en un escenario de que tuviéramos mayores productores que se dedican a la producción de carne, ¿cierto? O de animales en pie, se tendría allí una eficiencia importante, se tendría una posibilidad de mayor oferta y sobre todo pensando en lo que viene y ojalá en una recomposición de las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, de lo que viene en el sentido de lograr exportar carne a Estados Unidos. Entonces, estamos cerca estamos cerca, y de hecho estábamos muy cerca hasta el 19 de enero de este año. del año pasado, antes de que Trump se posesionara. Pues las relaciones se deterioraron, las relaciones comerciales y diplomáticas, y ya habían venido las instituciones de Estados Unidos a visitar fincas en Colombia, las fincas de exportación en la zona caribe colombiana, porque Estados Unidos solamente permitiría recibir carne desde la zona caribe. Solamente. Con el ánimo de protegerse de un país aftoso como es Venezuela. ¿Sí? Si se resuelve el tema de Venezuela, ojalá, seguramente va a haber más posibilidad de que reciba de otras zonas. Esa es una de las limitantes que tiene el gobierno americano. Esa es una de las limitantes. Estados Unidos le recibe desde la costa caribe la zona de exportación. Ya habían visitado fincas, la autoridad sanitaria de Estados Unidos ya habían visitado plantas, las plantas que están certificadas estaban con el ok, y lo único que había dicho Estados Unidos es, por favor, para las fincas que van a exportar de esta zona, garantíceme el sistema de trazabilidad, de identificación animal, para saber que este animal nació acá, creció acá, se alimentó acá, o fue sacrificado acá. Ok. Ese era el punto que se estaba estructurando, retocando, para que nos dieran el ok. Y pues vinieron las peleas, los agarrones, y eso no terminó desafortunadamente beneficiando al sector. Y a pesar de la visita que se tuvo entre los dos gobiernos allá en Washington hace unos meses, pues el tema quedó ahí delicado, no hay mucha expectativa. No hay mucha expectativa, entonces ya lo que queda es esperar un nuevo gobierno, en el caso pues colombiano, de Colombia, para recomponer esa gran oportunidad de lograr exportar carne a Estados Unidos. Entonces, claro, tenemos 27 mercados abiertos en carne, en donde está China, pues Asia Pacífico, Rusia, Medio Oriente, Norte de África. Y si se une a Estados Unidos, lo que va a hacer falta, así la tasa de cambio esté baja en el caso de Estados Unidos, porque en el caso actual la tasa de cambio no nos beneficia mucho en las condiciones de hoy, porque estamos exportando a mercados de mediano valor. Pero a un mercado como Estados Unidos, en donde el ingreso per cápita de una persona, de un ciudadano de Estados Unidos, es de cerca de $80,000. $80,000 anuales. Hay capacidad. Nuestro ingreso per cápita es de $8,000, o sea, una décima parte. Entonces, efectivamente, el precio, que es muchísimo más elevado en Estados Unidos, podría absorber ese diferencial en la tasa de cambio, sin ningún problema. Entonces, se necesitarían efectivamente más productores, valga la redundancia, produciendo carne, y permitiría que los que consideren y entiendan la actividad de cría, ceba y levante, pues pasen de leche o de lechería o incluso de doble propósito a sistemas de producción de carne. O sea, oportunidades hay, pero venimos también en un enredo macroeconómico del cual esperamos salir, macroeconómico y diplomático comercial, del cual esperamos salir también próximamente. Ojalá. Bueno, justamente con todo ese panorama internacional que
que usted nos menciona, ahorita hay algo de lo que se habla mucho y hay gran expectativa también, y es lo que está pasando con Irán. ¿Qué tanto puede llegar a afectar o qué tanto está afectando ya? Porque hemos visto también cómo algunos insumos empezaron a aumentar de precio como consecuencia de la guerra que está teniendo Estados Unidos con Irán. ¿Qué podemos esperar de ese conflicto? No, pues es una situación que no es deseable. Digamos, el precio de los fertilizantes ha subido más del 23-24% por cuenta de menor oferta petrolera en el mundo de crudo. Y eso pues genera una afectación en nuestra industria de fertilizantes. Deberíamos aquí estar, lo que decíamos al principio, produciendo más fertilizantes para no depender de esos escenarios internacionales. Entonces hay una afectación por el tema de la reducción de la oferta de fertilizantes por cuenta del ajuste en la oferta de crudo. Pero la misma oferta de crudo, la reducción, ha hecho que el precio del barril suba. Y como nosotros algo, pues seguimos vendiendo de petróleo, ¿cierto? Al vender un barril nosotros, como economía colombiana petrolera, pues recibimos más dólares y esa oferta de dólares mayor está haciendo que el precio del dólar baje, ¿sí? Entonces volvemos al tema de exportación, nos sigue afectando por el tema exportador con una tasa de cambio baja. De pronto el tema del dólar nos genera una ayuda ahí con importaciones más baratas para los insumos, pero importar más cerdo, más pollo, más barato, nos afecta por el lado del consumo. Es decir, acá termina siendo el escenario, lo que le digo, una cobija. Si jala aquí, destapa allá. Y en variables que no dependen de nosotros, como es el tema cambiario. Qué bien. Yo creo que hay una expectativa. Creo que con lo que hemos ido hablando hasta ahora hay alternativas y es importante empezar a que cada productor desde su posición y desde su análisis empiece a considerar. Y justamente para ir cerrando, quiero preguntarle por su consideración con respecto al generar valor agregado desde los sistemas productivos. Nosotros hemos querido motivar en el productor que se involucre un poco más con los canales de comercialización. Ellos invierten tiempo, recursos en producir y gran parte de la rentabilidad está quedando en los canales de comercialización. Sí. Esa es una de las formas de generar valor agregado. ¿Qué recomendación le daría usted a los productores, no solamente en el Valle del Cauca, a nivel nacional, para generar valor agregado? A ver, en el tema de leche, y eso ya está demostrado, lo mejor, o más bien, los sistemas lecheros y la comercialización, la mejor forma que encontraron para desarrollarse fueron las cooperativas, el cooperativismo. Y aquí en Colombia, de hecho, la empresa que más acopia leche a nivel de todas, pues, es una cooperativa que se llama Colanta, la que más compra, el mejor ejemplo, que no es diferente a lo que pasa con las cooperativas de Estados Unidos, en Europa o en Oceanía. La empresa que más comercializa leche en el mundo es una cooperativa que se llama Fonterra, es cooperativismo, ¿sí? Claro, entonces, si eso ya está demostrado, ¿por qué nosotros no lo hacemos en Colombia? Porque creemos que el vecino, que si cooperamos es que el vecino nos va a hacer una trampa o no. Rechazamos mucho la asociatividad en Colombia. Somos muy, venga, yo le muestro mi fórmula a mi vecino o no se la muestro. No, más bien no, me la guardo. Y así no la utilice, me la guardo. Entonces, ese tema ya está demostrado para la generación de valor, fíjense. En la medida en que todos podamos ayudar al otro y no solamente ayudar pensando en el sector primario, sino en darle un cambio a la leche cruda para que pueda transformarse en algo muchísimo mejor, termina generándose valor agregado, ¿sí? Efectivamente, son inversiones que necesitan en infraestructura, en plantas, que yo como productor no las podría hacer solos. Por eso necesito de otro, es decir, cooperar.
ayudarme con otro para poder tener esa infraestructura. Y hay unos casos muy bonitos en Colombia. Por ejemplo, está el de Colega, que es una cooperativa de productores, de pequeños, muy pequeños productores lecheros en el departamento, en el municipio de Guatavita, bueno, cerca de Guatavita, en donde dijeron, nuestro litro si lo vendemos nos pagan esto, pero si le damos valor agregado nos ganamos esto. Y empezaron a darle precisamente ese valor entre unos y otros, tanto así que hoy ya tienen desarrollado un queso madurado que se lo llamaron el queso holandés, ¿sí? Un queso de alto valor y con el cual pues están generando también unos ingresos importantes para sus cooperados. Entonces la respuesta ya el mundo la dio, es cooperativismo. La cosa es por qué nosotros en Colombia no hemos logrado cooperar. Entonces la invitación es esa. Hay que seguir trabajando. Sin duda nosotros somos cooperativa, también buscamos, nosotros no transformamos, no acopiamos leche, pero somos una cooperativa, digamos que donde nuestro razón de ser es el asociado y le damos un beneficio y lo acompañamos de diferentes formas con todos los beneficios que digamos se tienen. ¿Y les ha resultado? Sí, claro. Claro, porque claro sí. Es como el vuelo de los cisnes. No, de los cisnes no, de los patos no, sino, bueno, se me olvidó. Sí, el vuelo de los cisnes, llamémoslo ahí, de los gansos, Cuando un ganso va volando solo, no es eficiente. No es eficiente. Pero cuando vuela en grupo, es muy eficiente. O es el caso de los ciclistas, salgan a montar bicicleta solo a ver qué le pasa. Algo le pasa, o no rinde y se queda ahí en la subida, o le roban la cicla, algo le pasa. Pero salga a montar bicicleta en grupo. Hay muchos ejemplos que así lo demuestran. Claro, exactamente. Entonces, ese tema de cooperativismo hay que sacarle más jugo en el sector lechero colombiano. Sea esa la motivación y la invitación para que los productores en el Valle del Cauca se acerquen a Cogancevalle y se asocien a la cooperativa para que disfruten de los beneficios y juntos podamos digamos, capitalizar todas las oportunidades que se tienen. Bien lo dice un lema que tiene Analá, que juntos somos y hacemos más, y tienen toda la razón. Ya la última pregunta, Óscar, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a los productores? Iniciábamos hablando de un panorama que de pronto puede ser que no esté muy claro hoy en día y muchos productores estén con mucha incertidumbre respecto al negocio, especialmente de la lechería. ¿Cuál sería su mensaje de cierre ya para concluir este espacio? Sí, yo creo que el mensaje de la experiencia como tal mía es: lleven registros, lleven cifras, ¿sí? Dense cuenta de su negocio, en dónde está teniendo fortalezas y en dónde está teniendo dificultades, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, ¿estamos ganando o estamos creyendo que estamos ganando? Si yo anoto y llevo registros, ojalá en un Excel, al menos un Excel, ¿cierto? Yo puedo saber, bueno, aquí estoy teniendo fallas, aquí estoy siendo ineficiente, aquí no me fue tan bien, corrijamos esto, este costo, anote, saque indicadores, lleve registros, dése cuenta de cómo funciona su negocio, pero no crea que en su cabeza, por llevar las cuentas en su cabeza, solo en su cabeza, le está generando la información que debe generarle. Es decir, anote y dése cuenta, corrija las fallas, porque cuando anota y tiene registros, sabe en toda la cadena de producción, en este caso primaria, en dónde puede estar teniendo errores y dificultades, pero si no anota, ni sabe en dónde, y cree que sí está haciendo las cosas bien, y resulta que es una cosa diferente. Entonces, anote, lleve registros, lleve estadísticas. Estamos trabajando para este año poder tener un producto supremamente bueno, tecnológicamente hablando, de registros, de registro de cuentas, un aplicativo gratuito para pues para todo el que lo quiera usar, para que precisamente haga todos esos análisis y tenga en la cabeza algo no en Excel, sino algo más sofisticado, pero que no sea una aplicación, pero que no sea que no espante al productor porque es difícil o complejo, sino que sea fácil. Esperamos poderlo tener antes de
antes del Congreso Ganadero. Qué bien. Sin duda son herramientas y son ayudas que se deben aprovechar. Desde Cogancevalle nosotros contamos con diferentes programas que apoyan al productor en ese sentido, como está el tema de acompañamiento a través de la evaluación de costos de producción con una herramienta propia. También acompañamos la sistematización de datos en diferentes software como el Ganadero, el Taurus Webs, y así como ese, digamos, parte de los análisis y las proyecciones que se pueden fijar en la ganadería. Recientemente para algunos productores se ha hecho el ejercicio económico de qué implica económicamente cambiar de lechería a ceba. Y a pesar, lo mencionaba usted, el negocio puede ser atractivo, pero el flujo de caja tiene un componente que de alguna forma limita al productor para tomar esa decisión de cambiarse. Y entre muchas otras cosas pues que deben tenerse en cuenta en esta evaluación. Así es. Bueno, con esto hemos llegado al final. Quiero agradecerle al doctor Óscar por el espacio que nos permite. Va a ser uno de nuestros conferencistas en el curso que inicia de gestión empresarial realizado por Cogancevalle. Es un curso donde nuestra primera versión del curso fue en el año 2006. Justamente este año cumplimos 20 años de haber realizado ese primer curso, que este año sacamos nos permite sacar una nueva versión del curso, justamente buscando lo que mencionaba en el cierre el doctor Óscar, y es de darle herramientas a los productores para que puedan analizar su negocio y basado en ese análisis puedan tomar unas decisiones que les permitan ser cada vez más eficientes y más rentables. Doctor Óscar, muy agradecido. Con muchísimo gusto y gracias. Aquí en el Valle del Cauca. Y gracias por la invitación. A ver si nos tomamos por aquí un champús. Un champús, claro que sí. Listo, vale. Saludo para todos. Chao. Hasta luego.